Muy buenas tardes. A nosotros nos tocó explicar la región 13, que es la región maya. Esta, dentro de su geografía, está conformada por 5 municipios: Benemérito de las Américas, Catazajá, La Libertad, Marqués de Comillas y Palenque. Colinda al norte con el estado de Tabasco, al sur con la región 12, Selva Lacandona y la República de Guatemala, al este nuevamente con la República de Guatemala y al oeste con la región 14, Tulija-Tezeltal Xol. Historia. Para hablar de la historia maya, podemos decir que la civilización maya habitó una gran parte de la región denominada Mesoamérica, en los territorios actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y en el comprendido por 5 estados del sureste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con una historia de aproximadamente 3000 años. Durante ese largo tiempo en ese territorio se hablaron decenas de dialectos que dieron lugar a las 44 lenguas mayas modernas. Hablar de los antiguos mayas es referirse a la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya nunca desapareció, por lo menos no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan algunos de los idiomas de la familia mayense. La sociedad maya estaba organizada sobre la base de una marcada estratificación social, a la cabeza de la cual se encontraba la nobleza, los que tienen padres y madres. Este grupo privilegiado monopoliza el poder y la autoridad al ostentar los puestos políticos y religiosos. El gobernante supremo de la provincia era, como ya vimos, el Ahash Unik. Es quien residía en el poder absoluto sobre los asuntos terrenales y espirituales. Se le llamaba también Ahu. Sus emblemas eran el escudo redondo y en el centro con una figura antropomorfa y cabeza de serpiente. Vestimenta. La vestimenta en gran parte de la población estaba dedicada a las jornadas agrícolas. Por ello, usaron ropa adecuada a las condiciones necesarias. Además, la instrumentaria dependía del nivel social. La mayoría de la gente vestía sencillamente, las mujeres con un sollón o hipil o una falda y su manto, y los hombres con una especie de calzón llamado patí. Sin embargo, la nobleza utilizaba ricos y complicados atuendos bordados con plumas y gemas, calzaban sandalias de mixa y lucía grandes tocados de plumas, además de collares pectorales y pesados cinturones con incrustaciones de nácar y piedras grabadas. Otras prendas comunes entre los nobles fueron las faldas, capas cortas o largas, chaquetas, adornos de conchas, entre otros. Aparte del tocado, algunos nobles y sacerdotes llevaban enormes orejeras, narigueras, brazaletes y anillos. Vivienda. La vivienda existían casas unifamiliares donde vivían los padres y los hijos, quienes adoptaban a miembros viejos o jóvenes de la familia o fuera de ella. También había edificios multifamiliares habitados por personas de lazos sanguíneos comunes de elevada posición social. Los materiales de las casas varían de muros y techos de madera y palma a materiales resistentes como la piedra y el estuco. También la vivienda podía estar conformada por 3 estructuras principales separadas, que son los dormitorios, la cocina y la bodega, y podían construir otras estructuras separadas, los talleres, los baños, las saunas. Dormían sobre unas plataformas bajas adosadas a los muros donde colocaban colchones rellenos de algodón. Las hamacas fueron una adaptación de las redes de pesca. También se dormía sobre petates en el suelo. Para hablar de la cultura, tenemos muchos aspectos que retomar, ya que la cultura maya como se vio, era una gran civilización, y la cultura abarca la religión, los dioses, los ritos, las ceremonias y los sacrificios.
Empezaremos diciendo que esta cultura, dominando la mayoría de los aspectos de la vida de los mayas, se encontraba la religión siempre presente y dejando sentir su influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande, si se toma en cuenta que estuvo fuertemente ligada al control político, a la ideología que sustentó la civilización maya y que, como las ciencias, estuvo también en manos de un grupo especializado en los de los sacerdotes. La religión maya tenía tres características fundamentales, que serían tres tipos de religiones: la religión politeísta, la religión de aspectos naturalistas y la religión dualista. La primera, que es la politeísta, adoraba a varios dioses a la vez. La segunda, la naturalista, a los dioses eran los elementos, los fenómenos atmosféricos y los cuerpos celestes. Y por último, la dualista partía del principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan indispensables el uno como el otro, es decir, el día y la noche. Otros ejemplos son la vida y la muerte, el yin y el yang, el trueno, el rayo, la lluvia, etc. Dentro de los dioses mayas, los principales son Hunahku, que su nombre significa Dios creador de todo; Samaná, también llamado Samná, Señor de los cielos, la noche y el día; Kukulcán, representa al dios del viento, llamado también serpiente emplumada; Kinish Awa, dios del sol; Ixchel, dios de la luna, las inundaciones, el embarazo y el tejido; Cucupacat, dios de la guerra. También los ritos fueron parte fundamental de esta civilización. Las pirámides con sus templos, y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente de la pirámide templo. Solicitaban de sus dioses los dones de la vida, la salud y el sustento, a cambio de los cuales realizaban una serie de ofrendas y de ceremonias purificadoras inmersas en un complejo ritual. Así también practicaban los fechamientos y arrojaban a los niños, doncellas y piezas de oro al cenote sagrado de Chichén Itzá como ofrenda al dios Chak. El autosacrificio tenía muchas variantes, como por ejemplo cuando ellos se sacaban sangre de diversas partes del cuerpo con punzones de hueso o espinas de maguey y ofreciéndolas en tiras de papel. La danza era también una parte importante del ritual. Tanto hombres como mujeres tenían sus bailes particulares y rara vez bailaban juntos. Las fiestas dedicadas a los dioses se celebraban en las fechas fijas establecidas por el Tzolk'in o calendario ritual. Los sacerdotes organizaban las ceremonias, la ornamentación de los templos y la presentación de las ofrendas. Había también juegos de pelota, pot atok, dramatizaciones, procesiones y otros festejos. En lo que son los sacrificios humanos, era una práctica común en los pueblos de Mesoamérica. Para poder explicar mejor el origen de los sacrificios humanos, debemos entender la razón de la creación del hombre en un libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh. En este libro, Quinché se relata el modo en que los dioses originales acordaron crear el mundo, ya que el mundo servirá como habitación del hombre. Las misiones del hombre es venerar y alimentar a los dioses, pero del mismo modo que los hombres comen maíz y este un alimento material, los dioses, en tanto seres sobrenaturales, debían alimentarse de un alimento sobrenatural, la energía cósmica que se encontraba en la sangre y en el corazón de los sacrificados. La economía.
Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en Mesoamérica y posiblemente más allá. Entre los bienes de comercio estaban el jade, el cacao, el maíz, la sal y la obsidiana. Siendo la agricultura una actividad central en la vida de los mayas, se ha especulado mucho sobre las técnicas agrícolas que utilizaban con más frecuencia en la época prehispánica, si las de tipo extensivo, como es el sistema de roza, tumba o quema, o las de tipo intensivo, como el riego y las terrazas. Hay evidencias de que combinaban ambas técnicas con otras alternativas, como la recolección, las huertas domésticas, los camellones o campos levantados, la arboricultura, la caza y la pesca. Es importante recordar que fue principalmente la selva tropical el tipo de ecosistema en que los mayas vivieron y del cual obtuvieron su alimento. Sin embargo, las características del trópico varían mucho y es posible que las diferencias en clima, suelo y vegetación determinaran la explotación de los recursos naturales y el tipo de sistema agrícola utilizado. Las técnicas debieron, pues, adaptarse a la cantidad y a la calidad de la tierra disponible, al tipo de cultivos y a los diversos factores socioeconómicos. Para hablar de política podemos decir que en el período clásico, 290 al 909 después de Cristo, los gobernantes supremos recibían el título de Kinich, rostro solar, Ahauté, señor árbol, Chu Ahau, señor sagrado. Otros nobles emparentados con él se llamaban Ahau, señor. También había gobernantes de centros o ciudades secundarios, quienes eran llamados Shal y rendían fidelidad a la Ahau-Te. Durante el clásico terminal 800 al 1000 después de Cristo y posclásico temprano 909 al 1451 después de Cristo, hubo otra forma de gobierno en la península de Yucatán, el Multepal o gobierno confederado, cuyas ciudades hegemónicas fueron primero Chichén Itzá y después Mayapán. En el Multepal no hubo un solo gobernante, sino que el gobierno se ejecutaba por medio de varias personas a la vez, quienes se consideraban hermanos. Cada uno de los integrantes del Consejo de Gobierno recibía el título de Altepal. En las tierras altas de Guatemala, el gobierno quiché estaba a cargo de los Atpop y el gobierno de los caciqueles a cargo de 4 funcionarios llamados Ago, aunque de 2 de ellos ejercía el poder verdadero. Educación. Hablar de la educación en la región maya es muy difícil, ya que la difícil situación económica de las familias han sido un factor que incide en el regazo educativo, propiciando la inasistencia escolar. Las familias, al no contar con la suficiencia de recursos, se encuentran imposibilitados para sufragar gastos para la compra de útiles escolares y uniformes, siendo en muchos casos necesarios que los niños y las niñas se sumen al mercado laboral o bien a las labores del campo para contribuir con los ingresos de la familia. Hoy en día la educación no ha cambiado mucho, ya que los niños siguen trabajando en el mercado laboral en ayuda de sus padres, pero aún así existe la calidad de vida y existe que los niños ya están llegando a la escuela.